siempre me pregunté cuál era la causa de fondo de este dolor tan grande, de este sufrimiento tan grande que yo mismo pasé cuando tuve rupturas de pareja desde los 15 años, desde la primera vez que estuve en una relación. Porque cuando esa relación terminó fue nefasto, fue muy difícil. Y además porque terminó varias veces, fue una relación muy tóxica. Esta pregunta, ¿por qué este sufrimiento tan grande? Quise entenderlo bien, quise tener una respuesta que fuera certera, que fuera real, no basada en creencias, no basada en religión, no basada en vidas pasadas ni en vidas futuras, no. Quise un conocimiento que me permitiera a mí quedarme tranquilo, entender lo que estaba mirando y poder gestionarlo, además poder manejarlo para poder también ayudar a otras personas. Me puse a estudiar el trauma, me puse a estudiar el apego y el cómo es la neurofisiología de nuestro organismo para conectar con las personas y también para responder ante una separación. Y ahí encontré la respuesta. Sufrimos porque al momento de separarnos de una persona a quien amamos o con quien tenemos una relación, aumentan drásticamente nuestros niveles de estrés en nuestro organismo. Este estrés, que es la preparación de nuestro cuerpo para afrontar un peligro, produce una serie de cambios a nivel cerebral, a nivel sistema nervioso autónomo, es decir, órganos vitales, a nivel hormonal. En el fondo, todo nuestro cuerpo está respondiendo con este estrés. Eso es fundamentalmente lo que nos está ocurriendo. Por eso sentimos este dolor y por eso nos cuesta dormir, nos cuesta comer, nos cuesta pensar, nos cuesta funcionar en el día a día. Una separación para el ser humano es una experiencia de estrés. Desde niños, acuérdate, los bebés cuando se separan de la mamá se estresan. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a llamarle de cualquier manera a ese fenómeno, estrés. Cuando un niño hace un berrinche, está haciendo un episodio de estrés. Cuando está rojo llorando porque se separa de su mamá, está haciendo un episodio de estrés. Y esa alarma en nuestro cuerpo se siente así, con angustia, con dolor, con desesperación. Ahora bien, no todas las personas responden de la misma forma ante una separación. Algunas sufren mucho más, otras sufren muy poco. Esto obviamente depende de un montón de variables que tienen que ver, por ejemplo, con el contexto, con el cómo fue la separación. Pero también esta intensidad del estrés depende de cómo el sistema nervioso de una persona determinada va a responder ante esta situación. ¿Y por qué una persona podría responder con mayor o menor estrés? También depende de una serie de variables. Entre ellas, y hay una que es muy importante, es las experiencias de alto estrés que haya tenido esa persona en su infancia. ¿Y por qué es tan importante? ¿Porque los papás tienen la culpa? No. Resulta que nuestro sistema nervioso, cada vez que tiene una experiencia de estrés, aprende. Y luego, si se presenta otra experiencia de estrés, ocupa ese aprendizaje para responder con esa intensidad y de esa forma. Entonces, si un niño tuvo experiencias de separación en su infancia y las vivió con dolor, con estrés, porque no quería separarse de su mamá o de su papá o de quien haya sido su cuidador, entonces esa experiencia queda registrada en nuestro sistema nervioso. Y por supuesto que de adulto se gatilla. A eso le llamamos el trauma de infancia, ¿no? Esta respuesta de estrés en la adultez que parece un poco desproporcionada a una situación de una persona adulta, pero que viene con el monto de estrés aprendido por ese sistema nervioso en su infancia. Y claro, a mí cuando estaba estudiando esto me hizo mucho sentido porque dije, bueno, yo por supuesto que tuve muchas experiencias de separación como niño. Y por eso, claro, después esto influyó en que mis respuestas de estrés ante las separaciones como adolescente, como joven y como adulto fueran muy potentes. Y eran tan potentes que, bueno, de alguna manera tenía que gestionarlo y muchas veces también caía en conductas de riesgo. Entonces, este estrés emocional que se produce es difícil de manejar cuando es muy intenso. Por eso es tan importante buscar ayuda profesional.
Por eso es tan importante adquirir herramientas que te permitan gestionar, regular todo esto que se llama el estrés emocional, porque, como te digo, el cuerpo está funcionando de una manera muy exigida y tu cerebro también está funcionando con mucho menos capacidad de la que podría para tomar buenas decisiones en la vida. Es importante ser capaces de, en esos momentos, de recuperar nuestra capacidad de calmarnos y de devolvernos a la seguridad a nosotros mismos. Ojalá que este mensaje le llegue a las personas que lo necesitan, porque de verdad que para mí esto de las separaciones, en mi experiencia personal biográfica, ha sido, creo, causante de mucho sufrimiento, de mucho dolor, y sé que hay personas que también están pasando por este tipo de situaciones y que sufren sin saber por qué. Bueno, y después que yo me respondí a esa pregunta y dije, bueno, aquí el tema fundamentalmente, ¿no? En el fondo del asunto es estrés emocional. Este estrés que se produce por efecto de una separación y que tiene relación a mis experiencias de infancia. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo hago entonces? Y ahí viene todo el proceso de aprender la autorregulación emocional. No es otra cosa que calmarse uno mismo. Y calmarse uno mismo es devolver al sistema nervioso a la sensación de seguridad, bajar este disparo de estrés que se produce en el organismo, llevarnos a nosotros mismos a un estado de tranquilidad orgánicamente, mentalmente. Eso es la autorregulación emocional. Aprender eso y ejercitarlo realmente fue lo que transformó mi vida. Desde ahí pude sentir que de verdad tenía un superpoder y que lo he podido aplicar en la crianza de mis hijos, en la relación con mi esposa, en mi trabajo, en la calle, en todos lados, porque no era consciente de lo intensa que eran mis respuestas de estrés. Entonces, la autorregulación emocional es el camino de la sanación. Además, cuando nosotros estamos vivenciando este estrés, nuestro organismo está con las revoluciones a 1000 y eso también produce efectos en nuestra salud física. El sistema digestivo, el sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, el corazón, nuestra musculatura, todo se ve afectado porque es una exigencia muy grande la del estrés. Cuando está descontrolado o cuando no somos capaces de poder regularlo oportunamente, porque igualmente el estrés tiene una función adaptativa que es útil para nosotros, ¿no? No hay que pensar que el estrés solo es malo. Si tú necesitas aprender cómo hacer este ejercicio de autorregulación emocional, te voy a dejar al final del video la conexión al video donde está un ejercicio para reducir los niveles de estrés y ansiedad, que ahí está explicado de qué se trata, y que en el fondo es la autorregulación emocional. Ese es el sentido que tiene la autorregulación emocional. No solo el cuerpo, sino que también en todo lo que refiere a los pensamientos, a las ideas que se confunden. Entonces, regularnos ayuda a que nuestro cerebro piense mejor las cosas. Por eso que el tema para mí muy relevante es la autorregulación emocional. Y si, bueno, sienten que necesitan invertir en terapia, háganlo. La terapia o recuperar nuestra capacidad de autorregulación puede ser un cambio que transforme tu vida.